un año mente. Señor los continúe bendiciendo. Amén. Señor los continúe bendiciendo. Amén. Como que solo hubo gozo en la alabanza, ¿o me parece? ¿Ah? Estamos como, no sé, todavía como que no nos hemos ubicado. Y hay que agradecerle a Dios por muchas cosas. Muchas. Bueno, antes de comenzar, yo me imagino que todos sabemos el compromiso que obtuvimos para este mes, ¿cierto? ¿Quién se acuerda del compromiso? Las puertas. Tengo un reporte, no es de la policía, ¿no? Pero tengo un reporte donde nos está mostrando pues que parece que nos hemos olvidado durante el mes de septiembre para sembrar en la casa del Señor. Y no voy a decir que tengo una buena y una mala noticia, porque en el Señor todo es bueno. Así que tengo dos buenas noticias. La buena noticia es que tenemos un total recogido de $12,536. Y la otra buena noticia es que vamos a completar los 14,000 con la ayuda de Dios. Así que los invito que si así usted ya haya dado, si usted ya haya sembrado, seguir sembrando en la casa del Señor no es en vano. No es en vano. Y se los voy a decir por qué. Aquí viene otra gran noticia. Cuando yo llegué de Colombia, yo creo que todos se acordaron del testimonio que les di y la bendición que Dios me brindó en Colombia, ¿cierto? ¿Cuál era esa bendición que Dios me permitió obtener en Colombia? El donante, ¿cierto? Pero resulta que todo se viene con un proceso. El proceso era seguir con un examen médico de la persona que iba a servir como donante. Y por cosas que suceden, el enemigo quiso meter mano a dañar la bendición. Todos los exámenes salieron perfectos menos uno. Al instante que se envían los resultados, me llaman a los días del hospital diciendo que no es compatible la persona por esta razón. Mi esposa pues ilusionada, ya después llega y se entristece, pero llegué y yo dije, no, esto no es tuyo, Señor. Y esta respuesta que me acaba de dar el hospital no es tuya. Yo hablé con la persona en Colombia y le dije, síguete tomando el examen, que Dios va a hacer que ese examen salga positivo para que seas tú la donante. El miércoles, hace 2 semanas, llevé yo un clamor acá al Señor y estuve clamando mucho por sanidad. Salí con una debilidad tan grande que al día siguiente me dolía todo en el cuerpo. Sentí que algo había salido. Esa misma semana me envía la persona el examen, lo envío yo y digo, Señor, aquí va la victoria para tu hija. El examen, si estos exámenes no son aprobados, no dan un consentimiento, una carta para que se presente a la embajada para ella poder ingresar a este país, para poder empezar el proceso de visado. Se mandan los resultados y empieza mi esposa. Ya te llamaron. Y le digo, tranquila, deja que Dios obre. Ya te llamaron, tranquila, llame. Yo le digo, yo no voy a llamar, el tiempo de Dios es perfecto. Para la gloria de Dios, aquí está la carta del hospital, autorizando a esta persona a ir a la embajada a obtener el permiso del visado para ingresar a esta nación. ¿Quién dice que Dios no existe? ¿Quién dice que Dios no vive? ¿Quién dice que Dios no está con nosotros? Y hay milagro tras milagro, y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Muchos en Colombia esperan por un documento de estos para poder obtener una visa e ingresar a este país.
pero muchas veces nosotros caemos en una opresión del enemigo donde nos olvidamos del más grande que tenemos a nuestro lado, que es nuestro Padre, nuestro único Padre. Con esta carta, esta mujer va más que bendecida ante ese gigante que muchas veces le dice a todo el mundo no. Ella tiene un 90% garantizada una visa. Y la oración continúa. No es que porque yo ya tenga este documento en la mano yo voy a dejar de clamarle y de servirle a mi Dios. Porque la bendición continúa y hay que seguirle clamando y orando para que el proceso sea completo. Para cuando esta mujer yo la esté presentando aquí adelante, seguir dándole la honra y la gloria al único que honra y gloria merece. Vamos a entrar en una oración para poder llevar el mensaje que Dios me ha dado para su pueblo. Padre Santo, Padre bendito, mi Dios Rey Celestial, gracias te damos, Señor, por permitirme, Señor, estar aquí, Padre bendito, Señor, ante tu pueblo, Señor. Gracias, Padre bendito, por ese milagro de vida que pones a diario en nosotros, Señor, por permitirnos levantar y ver un día más de tu creación, Señor. Oh Padre misericordioso, Señor, te pido, Padre bendito, Señor, que seas tú pasando carbón encendido por mis labios, Señor, para que toda palabra que salga de mi boca, Señor, sea para edificación de mis hermanos aquí presentes, de tu pueblo, Padre bendito, Señor. Oh Padre Santo, y toda la honra y toda la gloria es únicamente para ti, porque tú eres el único que honra y gloria merece, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Amén. Bueno, espero que nos motivemos a cumplir con la meta que nos hemos trazado, ¿no? Sembrar en la casa de Dios no es en vano, pero sembremos de corazón, sin importar, sin esperar nada a cambio, porque Dios devuelve y devuelve de gran manera. El tema que el Señor me dio, el título que me le puso al tema para hoy es todo tiene su tiempo. Es un tema que si lo vemos del punto de vista humano, muchas veces nosotros queremos obtener todo a la ligera. Siempre queremos que todo funcione rápido, siempre queremos que todo pase y que todo se nos haga fácil para obtener las cosas. Yo creo que si yo hubiese seguido la voz de mi esposa y hubiese empezado a zarar, a molestar con llamadas al hospital, yo creo que yo hubiera trocado la bendición del Señor. Pero yo esperé al tiempo del Señor, descansé en el Señor, le clamé a Dios. Y esto es una gran enseñanza para muchos, que queremos esas bendiciones al instante, pero es que Dios tiene su tiempo para responder. Amén. Eclesiastes 3:1 dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Así que, hermanos, si ustedes han venido clamando, si ustedes le han venido pidiendo a Dios por esa bendición, síganlo haciendo. Síganlo haciendo porque todo tiene su obra. Sabemos que Dios es eterno desde la eternidad y hasta la eternidad. Pero debajo del cielo ha creado el concepto del ¿qué? Del tiempo. Por lo que cada cosa tiene un tiempo específico y oportuno. Son etapas de la vida creadas por Dios para que todos podamos transitarlas. Y quiero decirles que ha llegado el tiempo de la bendición para aquellos que han perseverado y han continuado siendo fieles a pesar de las pruebas y luchas para las que les ha tocado pasar. Es tiempo de victoria. Es tiempo donde vamos a empezar a recibir esas bendiciones en nuestras vidas, en nuestros hogares. Pero tenemos que creerle a Dios.
Tenemos que seguir en pie de lucha, en pie de guerra. No podemos dejar y bajar nuestras armas. Nuestras armas no son físicas. Nuestras armas son la palabra divina del Señor. Acordémonos que siempre hemos sido bendecidos por nuestro Padre desde el vientre de nuestra madre. Desde que estábamos en el vientre de nuestra madre ya teníamos esa bendición divina. Ya habíamos sido escogidos por el Señor. Vamos al libro de Proverbios 10, 22, 25. Proverbios 10, versículo 22 al 25. Dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. El hacer maldad es como diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre del entendimiento. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que ¿qué? Lo que desean. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanecerá ¿para qué? Para siempre. ¿Qué palabra la que el Señor nos está dando acá, cierto? El justo permanecerá ¿para qué? Para siempre. Para siempre va a permanecer el justo. ¿Somos justos? ¿Quién es justo? Levante la mano los que somos justos. Somos justificados por Cristo. Amén. Todos somos justos Todos somos justificados por Cristo. por el Señor. La bendición de Jehová es la que enriquece. No es la bendición que nos esté dando un hermano. No es la bendición que nos dan nuestros padres cuando salimos de las casas. El padre te dice, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Ay, hijo, Dios te bendiga. Es una bendición, sí, pero una bendición del hombre. Pero la que más me enriquece a mí es la que yo le pido a mi Dios. Cuando yo salgo de mi casa y le digo, Padre, hoy va a ser un día de bendición para mí gracias a ti. Hoy recibo las bendiciones tuyas. Y así sean pocas, hay que recibirlas con agrado. Para nosotros el tiempo en la tierra es limitado, a consecuencia de la caída ¿de quién? Del hombre. De Adán. Del hombre. A la caída de Adán, el tiempo de nosotros es limitado aquí en la tierra. No somos eternos. Hay muchos que temen partir con el Señor. Hay muchos que se aferran tanto a este mundo, a lo material, que no quieren soltar y prefieren sufrir en una cama. Y lo he visto muchas veces, cómo las personas sufren. He visto cómo personas llegan a un punto de aferrarse tanto a lo material en la tierra que se olvidan de lo más sagrado que es mi Dios. Pero así como los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, eso está en 1 Corintios 12:32. Primera de Crónicas 12:32. Dice, Dios quiere que nosotros aprendamos a distinguir los tiempos ¿de qué? De la vida. Dios quiere que nosotros no nos
nos conformemos únicamente con este tiempo que estamos viviendo ahora. Dios quiere que aprendamos a distinguir los tiempos que hay en Él. ¿Cuántas clases de tiempos podemos encontrar? No es únicamente el tiempo que nos da el reloj. Yo he sacado 3 clases de tiempos basados con la palabra del Señor. Dice, en la palabra de Dios se marcan 3 clases de tiempos: el cronos, o el tiempo del calendario; el kairos, o el determinado; y el pleno, o el del cumplimiento. Son 3 clases de tiempos. Dice, para entender cómo diferenciar los tiempos y entender esa verdad espiritual, hay que ir al tiempo del embarazo, que vendría siendo el tiempo. ¿Cuál tiempo? No. Viene siendo el tiempo del cronos. Dice, sabemos que el tiempo de la gestación es de 9 meses. Este sería el cronos. Cuando comienzan los dolores del parto, sería el cairo, los tiempos del cairo. Pero falta el momento exacto del alumbramiento, que es el tiempo pleno. Un ejemplo sencillo para entender el tiempo de Dios en nuestras vidas. Cuando estamos en el vientre de nuestra madre, no nos toca pasar nada. Estamos tranquilos. Cuando nacemos, menos. Solo nos toca que nos preocupar que si nos dan o no nos dan la botella, ¿no? El biberón. Si nos cambian o no nos cambian los pañales. Pero el tiempo verdadero es el tiempo pleno, donde tú vas a empezar a obtener el llamado del Señor, donde tú vas a empezar a buscar de Dios, donde Dios te va a empezar a llenar día tras día de su palabra, donde Dios ya tiene ese propósito con tu vida. Hay tiempos en nuestras vidas en que las cosas no salen bien, hay problemas, tiempos de sequía espiritual, ataques serios del enemigo, pruebas y cuantas más cosas. Digamos que no son los buenos tiempos que esperábamos, pero también debemos dar la gloria a Dios por todo esto. Existe un tiempo determinado por Dios para recibir sus bendiciones, en el cual obra de repente. El Señor obra de una manera que todos menos lo imaginamos. Yo iba tranquilo ese día que me llegó esta carta me llegó hace aproximadamente 3-4 días atrás. Y yo veo que entró un mensaje y era del hospital. Y yo manejando, me estacioné, quise abrir el mensaje y no me lo dejó abrir porque era un mensaje encriptado. Y decía, bueno, Padre, ahí viene una respuesta tuya y yo sé que es una respuesta de victoria. Seguí y a las 4 horas volví, intenté, me tocó crear un usuario, un password, y por fin pude ver lo que el Señor tenía preparado, que fue la victoria que nos dio, otra segunda victoria más. Muchas veces el Señor actúa de una manera que nos sorprende, y aún recibiendo nosotros las bendiciones, decimos, Padre, ¿cómo tú hiciste esto posible, Señor? ¿Cómo tú has hecho esto posible, Padre bendito, Señor?
Y cuando a mí me habían dicho no se puede, siempre nos dejamos llevar a veces por lo que dicen las personas. Yo le dije que eso no iba a salir. Yo le dije que eso no iba a pasar. Yo creo que si yo me hubiera dejado llevar por lo que dice el hombre y no hubiera seguido clamándole a Dios, pidiendo esa bendición para Dios, yo creo que se hubiera cumplido lo que el enemigo quería. Pero le creí a Dios y le seguí creyendo a Dios. 2 prédicas anteriores que he llevado he hablado sobre el poder que tiene la fe en el Señor. Hay que creerle a Dios con fe. Hay que clamarle a Dios con fe. Hay que, mejor dicho, poner la fe por encima de todo. El Señor nos está diciendo que no son siempre caminos con pétalos de rosa. Hay caminos con espinas, con piedras filudas. Pero con Dios los podemos cruzar. Con Dios podemos pasarlo. Porque son tiempos donde Dios nos va a preparar a creer más en su voluntad, a creer más en Él. Parece que no está y de repente manifiesta su poder para bendecir a su pueblo, principalmente dándonos una inyección de fe para que podamos creer hoy que Dios tiene preparado para nosotros un tiempo de obrar repentino donde derramará sus bendiciones sobre nuestras necesidades. Si yo le creo a Dios de fe, yo sé que Dios va a derramar esa bendición en mi necesidad. Una necesidad financiera, una necesidad de trabajo, una necesidad de salud, una necesidad espiritual para poder encontrar más de Él. El Señor va a derramar esa bendición en cada una de nuestras necesidades. Va a cubrir cada uno de estos enigmas que a veces cargamos nosotros mismos. Creemos hoy que de repente el Señor está muy cerca de obrar en nuestra vida, igual que cuando llegó el día de Pentecostés. Estaban todos unánimes y juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hechos 2, del 1 al 2. ¿Se acuerdan qué sucedió cuando esperaban el Pentecostés? ¿Estaban todos qué? Unánimes. ¿Y qué significa unánimes? Unidos en un mismo espíritu. Un mismo deseo. Así que si nosotros sabemos que mi hermano, mi hermana están pasando por una necesidad, ¿por qué no nos unimos en ese mismo deseo? La palabra del Señor dice que donde hay 2 o 3 bajo una misma oración, ahí está ¿quién? Ahí está el Señor. Es que mi hermano le está pasando por un momento difícil. Pero es que ya, no, mejor yo me voy. Y le dan la espalda al hermano. Qué tan difícil es nosotros acercarnos y decirle, hermano, hermana, venga, oremos. Vamos a orar por esa necesidad. Pero a veces como humanos juzgamos, criticamos, pero no tenemos la valentía de decir, no tengo cómo ayudarte, pero mi única ayuda es postrarme contigo, clamarle a Dios. O como cuando en la cárcel, a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían
y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hechos 16, 25 al 26. ¿Cómo estaban ellos en la prisión? Encadenado. Encadenados. ¿Y cómo estaba Pablo y Silas? ¿Estaban haciendo qué? Cantando. Unánimes, clamándole al Señor. Sabemos que en una cárcel no solo son 2 presos, son centenares de presos. Pero el Señor, por la misericordia de esos 2, abrió las rejas y reventó las cadenas de los demás. ¿Por qué nos cuesta tanto a nosotros, que nos decimos ser hijos de Dios, doblar rodilla por un hermano, clamar por las bendiciones de un hermano? ¿Por qué nos duele ver tanto que de pronto un hermano prospere más que nosotros mismos? ¿Por qué no somos capaces de decir: Dios te continúe bendiciendo? Yo sé que va a llegar mi tiempo y tomo esa palabra para mí, pero sigo orando por tu bendición. Nos duele porque en nosotros hay un espíritu de egoísmo, el cual permitimos que abarquen las bendiciones del Señor. Tenemos que deshacernos de ese espíritu de egoísmo. Tenemos que alejarnos de ese espíritu que nos pone a nosotros esa mentalidad de creernos más que los demás. Porque todos fuimos hechos a la imagen y semejanza de nuestro Padre Divino, de nuestro Padre Celestial. Edificar nuestras vidas para llenarnos de fe. Con pasajes como estos debemos edificar nuestras vidas para llenarnos de fe y creer que el mismo Dios que operó allí es el mismo Señor de hoy, que está dispuesto a derramar sobre nuestras vidas su obra de repente. El mismo Dios de Pablo y de Silas es mi Dios. Es el mismo al que yo le sirvo. Es el mismo al que yo doy mi vida. Es el mismo al que yo dispongo mi tiempo. No es un Dios distinto. A mí me preguntaban y me decían: Dios no existe. Me lo dijeron en estos días. Dios no existe. Me quedé callado. Cuando la persona se dio cuenta que yo le servía al Señor, me dice: ¿usted le sirve a un Dios que no existe? Yo le digo: ¿por qué tú me dices que yo le sirvo a un Dios que no existe? Y el hombre me cuenta de que pasó por situaciones duras donde nunca vio la mano del Señor. Y yo le dije: ¿y tú buscaste de Dios? ¿Buscaste de la presencia del Señor? ¿O solo creías que con un Padre Nuestro ibas a recibir la bendición del Señor? Y digo: ¿quién te tiene hoy aquí, en este vehículo? Le dije: ¿quién te permitió levantar? No, sí, yo sé. Yo, ok. Tú tienes un teléfono en tu mano, supuestamente el teléfono más inteligente, porque todos dicen que los iPhones son los más inteligentes. Le dije: ¿quién le dio la inteligencia a ese hombre para formar un teléfono? ¿Quién le dio la inteligencia a ese hombre para saber a dónde iba cada circuito para que este teléfono funcionara? Le dije: la inteligencia no llega sola. Dios le permitió a muchos cumplir esas metas y muchos le dieron la espalda a Dios cuando ya estaban arriba. Le dije: si tú no crees en Dios, es porque nunca lo buscaste de corazón. Y tienes que buscarlo día tras día y arrepentirte de corazón por lo que hayas vivido o pasado.
y vas a empezar a conocer del verdadero Dios que vive y reina sobre todos los siglos. Fue tan amena la conversación que este hombre se baja del carro y me dice: nadie antes me había hablado de la manera como usted me habló acerca de Dios. Y le digo: ahora está en tus manos. Si crees en el único que te ha permitido llegar hasta hoy aquí, o sigues creyéndole al que te ha vendado los ojos por tantos años. Y ese hombre llega y me dice: no, mi vida a partir de hoy va a tomar un cambio. Y yo apenas dije: bueno, Padre, tú sabes por qué haces las cosas. Tú sabes por qué me pones a mí en estas situaciones, en estos momentos que a veces hasta se me hace un nudo en la garganta cuando escucho cosas que van en contra de tu palabra, en contra de ti, y a veces me provoca explotar. Pero no lo hago porque sé que si exploto, estoy dejando el nombre de Dios por el piso. Y lo tomé con calma, y el Señor me supo dar palabra para darle a este hombre. Eso es lo que tenemos que aprender a hacer, a escuchar ese llamado del Señor, a llenarnos de fe, que no nos atemoricemos a darle palabra de vida a otros. Dice: el agricultor riega la semilla todos los días, quita las malezas, pero no ve nada saliendo hacia la superficie. Por ejemplo, en el caso del bambú, crece durante 7 años, ¿hacia dónde? Hacia abajo. Crece durante 7 años hacia abajo. El agricultor, yo me imagino que cuando sembraban un bambú, decían: no, perdí mi tiempo, 7 años y no ha salido nada. Pero resulta que es que ese bambú ha tirado 7 años, raíz hacia el fondo. ¿Para alimentarse de qué? Del agua viva, del agua fresca. Y después de esos 7 años hemos visto bambús que crecen hasta 20 metros. Dice, por ejemplo, en el caso del bambú, crece durante 7 años hacia abajo, desarrollando una raíz fuerte, y en un momento crece rápidamente, de manera que lo que tardó años pasa en un instante. Nosotros tenemos que aprender a ser como el bambú. Nosotros no podemos crecer sin tener esas raíces fuertes en el Señor. Nosotros no podemos llegar a hacer una guerra espiritual si no tenemos esas raíces bien cimentadas en el Señor. Tenemos que aferrarnos siempre a esa palabra de Dios. Es el tiempo de Dios, solo Dios dirá en qué momento tienes que seguir avanzando. Mientras tanto, sigámonos preparando. El obrar de Dios es así. Hay un tiempo de silencio de Dios donde no pasa nada. ¿Cuántas veces hemos estado orando y nada sucede, nada mejora? Nos ha pasado, ¿cierto? Nos postramos y oramos y oramos y oramos y clamamos y creemos que por venir a la iglesia, al ministerio, ya Dios me va a dar esa bendición rápida. Y va a llegar el momento en que tú dices: ¿ya para qué oro? Si orar no me sirve. Si iba 3 días a la iglesia, ahora voy 1. ¿Para qué si eso no me está sirviendo? Y terminan alejándose del Señor. Entonces muchos cristianos se resignan a vivir sin la bendición de Dios y caminan como cristianos frustrados. Nos hemos preguntado, o a veces nos han preguntado a nosotros: ¿cómo me le va? ¿Cómo ha estado? ¿Y cuál es la respuesta que damos? Ahí más o menos. Ahí más o menos, como para no preocuparlo.
más o menos como para no preocuparlo. Qué tristeza es eso, escuchar esa respuesta de un cristiano. Ahí más o menos como para no preocuparlo. Yo aprendí algo de mi pastora cuando una vez ella me preguntó cómo ha estado mi hijo. Yo le digo, ahí más o menos, pastora. Y mi pastora me dijo, más o menos no. Usted está bendecido, prosperado y en victoria. Y desde ahí se me quedó bendecido, prosperado y en victoria. ¿Cómo está, hermano? Bendecido, prosperado y en victoria. Se aprendió de memoria. Y si el día de mañana ustedes me escuchan decir a mí, más o menos, digan, no señor, más o menos un caucho. Usted está bendecido, prosperado y en victoria. Porque es que a nosotros nos tienen que recordar siempre que vivimos en bendición, que vivimos en prosperidad y que vivimos en victoria día tras día. Dice, entonces muchos cristianos se resignan a vivir sin la bendición de Dios y caminan como cristianos frustrados. Son fieles, pero viven frustrados sin las bendiciones de Dios. Respuestas a nuestras oraciones. Aquí viene lo más lindo. ¿Cuántos hemos puesto una petición en esta arca? Yo creo que todos los que estamos aquí presentes nos hemos parado alguna vez a poner una petición en esta arca. Y queremos esa respuesta rápida, al instante. Dice, quizás nuestras peticiones están como la caña de bambú y no se ve nada en nuestra vida. La petición que yo estoy poniendo está empezando a formar su raíz como el bambú. Así que no esperemos a que yo meta la petición y el día de mañana reciba el milagro. Porque esta arca de peticiones no es un cajero automático donde tú pones tu tarjeta y sacas el dinero al instante. Y dice, y no se ve nada en nuestra vida, pero como en lo natural el bambú da su fruto, en lo espiritual sucederá lo mismo con nuestras vidas y seremos bendecidos por el Señor de un momento a otro. De un momento a otro llega la bendición de nuestro Padre. Así que si usted puso esta petición y ya la dio por perdida, déjeme decirle, hermano, que tiene que volver a postrarse ante la presencia de Dios. Déjeme decirle, hermano, que tiene que volver a doblar rodilla y seguir clamando por esa petición puesta en esa arca. Porque todo lo que se pone en las manos de Dios no es tiempo perdido. Dios es un Dios de promesas que las cumple. Un Dios de promesas que llegan al tiempo de Él. No cuando nosotros las queramos. Dice, el Espíritu Santo nos está invitando a creer que de repente el Señor, quien está a las puertas de nuestra vida, como dice su palabra, obrará a nuestro favor. Dice, pero si vemos Hechos 2, 1 y 2 y Hechos 16, 25 al 26, tenemos que hacer algo antes que venga de repente Dios a concedernos las peticiones. Vamos al libro de Hechos 2, versículo 1 y 2. Vamos a ver de qué nos habla el Señor. Libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 2. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Ustedes no sintieron ese viento durante la alabanza? Amén. Y estábamos todos, ¿qué? Unánimes.
en una sola adoración. Amén. ¿No recibieron esa bendición del Señor? ¿No sintieron esa presencia de Dios? Yes. Y esto va a suceder cada día si seguimos unánimes con el Señor. Hechos 16, 25 al 26. Vamos a ver qué nos tiene el Señor. Hechos capítulo 16, versículo 25 al 26. Versículo 25 al 26. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Usted no sintió durante esta alabanza que se le soltó algo? ¿No sintió que se livianaron sus cargas? Amén. ¿No sintió que el Señor estaba quitando un peso de encima suyo? Yes. Entonces, ¿por qué no somos capaces de llevar este mismo mensaje a aquel que está necesitado y cargado allá afuera? Es tiempo de derramamiento de bendiciones para nuestro pueblo, para nuestra casa, dice el Señor. Abba, Padre. Es tiempo que aprendamos nosotros a recibir lo que Dios nos está mandando. No nos dé miedo, no nos dé temor de abrir las manos y decir, Padre, aquí estoy yo. Envíame donde tú quieres que yo lleve tu mensaje. La bendición que viene de repente de parte de Dios es para los que esperan en Él, como lo ordenó en Hechos 1:4. Vamos al libro de Hechos 1:4, a ver cuál fue la ordenanza que el Señor nos dejó. Dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Sigamos al 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados ¿con qué? Con el Espíritu Santo, dentro de no muchos días. El Señor ya nos tiene a nosotros escogidos para ser portadores de su palabra, para poder llevar las buenas nuevas de salvación a muchos, para poder permitir que sus obras sean realizadas en muchas vidas allá afuera. Dice, y se trata de esperar algo que no hemos visto, parados sobre la promesa del Señor. Si en Pentecostés habían 120 personas y eran miles las que siguieron a Jesús. A Jesús no lo seguían 120 nada más. Fueron millares que seguían a Jesús. Pero estos 120 fueron los únicos que creyeron en esa fe. Pusieron esa fe en Jesús y siguieron ahí y recibieron la bendición. El Señor nos insta a que no nos echemos para atrás, que si ya estamos caminando junto con Él, sigamos caminando junto con Él, porque la bendición está a las puertas de tu vida. La bendición está que llega a tu casa, así que no nos echemos para atrás. La pregunta es, ¿dónde estaban esas personas el día de Pentecostés? Dice, pues se cansaron de esperar y se fueron, pero los que perseveraron, esperaron confiados, al final serían bendecidos. De manera que si se mantuvo esperando en el Señor por esa bendición, si usted se mantuvo esperando en el Señor por esa bendición, prepárese para ser sorprendido de repente por el Señor.
Amén. Aleluya. Si usted todavía sigue ahí, clamándole a Dios, orándole, pidiéndole noche y día por esa bendición, sígalo haciendo, Amén. porque el Señor te va a dar la bendición. El Señor te va a sacar en victoria. Yes. Aleluya. Sabemos que en Cristo las batallas las ganamos ¿de qué? De rodillas. Y todo lo que anhelamos de Dios viene con fruto de la oración. Amén. Que no es solo pedir, sino también intimar con el Señor. Ya con la oración íntima con Dios, gestamos las bendiciones futuras. Padre. Además debemos hacer unánimes como en el Pentecostés, ya que podemos estar bajo el mismo techo con varias personas, pero eso no significa estar en un mismo espíritu. El hecho que estemos aquí, bajo este mismo techo, no es que estamos bajo el mismo espíritu. Así que aprendamos a cómo estar bajo un mismo espíritu con el Señor, en una misma unión. Piense por un momento, si en ese tiempo donde las cosas no salieron bien y la bendición no llegaba, no dejaron de congregarse regularmente, o dejaron de servir a Dios regularmente, o de cumplirle a Dios. Pensemos si en este tiempo hemos subido al aposento alto, si hemos buscado realmente a Dios, ya que en los tiempos de pruebas, luchas espirituales, desiertos, la única manera de sobrevivir es subiendo espiritualmente en los lugares altos con Cristo. Usando esas luchas y problemas como escalones de Dios para crecer en fe y en fe avanzar de gloria en gloria. Recibamos todo lo que se nos pone al frente. Problema, grande, pequeño, mediano, como sea. Recibámoslo con fe, porque es un escalón más para ir subiendo a lo alto donde Dios nos quiere tener. Estamos realmente en una situación donde todas las puertas están cerradas. Se están viendo muchas situaciones hoy en día, en este estado, en esta ciudad. Se está viviendo tiempos difíciles en esta ciudad. Se están cerrando puertas en esta ciudad. Hoy en día ya hay personas que se sienten inseguras caminando afuera por la ola de crimen que se ha levantado en esta ciudad. Pero nosotros tenemos la solución. Nosotros tenemos la solución en nuestras manos. Porque en vez de señalar, de juzgar, de criticar, ¿por qué no nos acercamos y les ofrecemos lo que Dios nos ofreció a nosotros una vez? Que es conocer de su bendición, que es conocer de Él, que es saber ponerlo a Él primero ante toda situación. Sabemos que lo que se está moviendo hoy en día no es fácil. Sabemos que las personas que están ingresando al país hoy en día no vienen con buenas ideas para esta nación. Vienen con ideas de destrucción, de acabar. Pero si nosotros le servimos a un Dios que vive, a un Dios que reina, nosotros somos más que vencedores sobre esas ideas que traen estos hombres y mujeres. Y podemos llegar a ponerlos a la disposición de nuestro Padre Celestial. Amén. Es trabajo de nosotros arrebatarle al enemigo esas vidas, esas almas, y mostrarles el verdadero Dios que les va a dar la bendición que tantos ellos buscan y anhelan para sus familias.
Dice, pues la bendición de Dios viene de repente para aquellos que piensan que su situación es tan difícil, que se les pasó la hora de ser bendecidos y que nunca van a salir de esa situación. Eso es lo que piensan la gran cantidad de personas que están cruzando las fronteras, que ya pasó su tiempo de ser bendecidos y quieren obtener la bendición a espada y sangre, a como dé lugar, de que soy bendecido, soy bendecido. Y dejaron a Dios a un lado, y dejaron de buscar de la presencia de Dios a un lado. ¿Cuántas personas han muerto por cruzar esa selva del Darién? Buscando un mejor sueño, por llegar a una nación a hacer daño. La bendición de Dios viene de repente para aquellos que durante la prueba continúan alabando y siendo fieles al Señor, y no como hacen muchos que son vencidos por el desánimo, que la incredulidad les domina y solo pueden ver un final oscuro. Hay muchos que han tomado la decisión en decir, yo me quedo aquí porque Dios me va a dar a mí lo que yo necesito. Y hay muchos que no han tomado la decisión aún de salir de estos países y se quedan y siguen clamándole a Dios, y Dios los va a empezar a bendecir. Pero a veces dejamos de creerle a Dios y vamos en búsqueda de algo que Dios no nos ha enviado a buscar. La diferencia está en la actitud de los que creen en Dios, pues aún bajo la presión de las luchas, pruebas y ataques del enemigo, alaban a Dios diciendo, Señor, nada sucede, pero igual voy a alabarte y adorarte porque eres mi Dios, mi ayudador, y sé que no me dejarás, pues tu ayuda vendrá a mí tarde o temprano. Yo creo que muchos pasamos por momentos difíciles, duros, que vimos esas puertas cerradas, puertas de finanzas cerradas, puertas de trabajo cerradas, puertas de esa relación en la familia cerradas. Pero yo creo que muchos seguimos en esa oración y decidimos decirle a Dios, yo sé que voy a seguir contigo, porque yo sé que esas puertas se volverán a abrir. Y cuando esas puertas se abren nuevamente para nuestras vidas, se abren con gran bendición. Y es tanta la bendición que vamos a recibir que va a alcanzar para los demás. Dice, finalmente nos preguntamos, ¿hemos mantenido nuestra alabanza y adoración sincera en estos tiempos difíciles? ¿O solo hemos venido a decir, es que a mí me gusta escuchar cómo cantan las hermanitas, cómo alaban las hermanitas? Es que ese corito me hace mover. Hemos guardado esas alabanzas, esos clamores, hemos guardado esta palabra como Dios quiere que la guardemos, la hemos recibido en nuestras vidas como Dios quiere que la recibamos, nos hemos unificado como Dios quiere vernos en su casa. Cuando empecé el proyecto de buscar las puertas para la casa del Señor, eso fue algo que se tocó en una reunión. Pero yo menos pensaba que el Señor me iba a decir, ve y búscalas. Menos pensaba que el Señor me iba a decir, eso es, ahí te lo dejo, tu tarea. Pero yo le dije, bueno, Padre, si tú me la estás poniendo ahí, yo obedezco. Y tomé este proyecto junto con mi hermano Mario y decidimos empezar a buscar. Y el Señor nos llevó al sitio. Y el Señor me permitió a mí empezar esa bendición.
Pero el hecho de que falte poco no es el hecho que yo ya me voy a tranquilizar. Porque la obra todavía no está terminada. Hasta yo no ver esas puertas instaladas, yo no puedo decirle, Padre, tu trabajo ha sido hecho. Hasta yo no ver esas puertas funcionando, yo no le puedo decir a mi Padre, Padre, aquí ya terminé contigo. Porque pueda que yo termine ya el proyecto, pero pueda que el Señor ya me tenga otro preparado al lado. Y yo no puedo decirle al Señor, no, Padre, pero es que si ya me salí de esta, ¿cómo me va a poner otra? Y eso es lo que muchas veces le huimos al Señor. Cuando el Señor te pone a hacer algo para su casa y tú lo haces y después aparece con que hay que hacer otra cosa, tú ya te escondes. No, yo no quiero más. No, a mí me fue. Yo no quiero más seguir. No. Resulta que yo cuando cogí este proyecto menos esperaba. Yo no esperaba nada a cambio. Y el Señor me bendició. Me bendijo a mí. Y bendijo a mi esposa con ese donante de riñón. Bendijo a mi esposa y a la persona que va a servir de donante con esta carta que les mostré esta mañana. La bendición llega, porque llega. Hagamos las cosas para el Señor sin esperar nada a cambio. Hagámoslo de corazón. Pongamos nuestra fe primero que todo. Dice, nos hemos mantenido fiel a pesar de todo lo malo que estamos pasando y sin ver la obra de Dios. Ya para terminar, dice, quiero decirles que a pesar de no ver el mover de Dios a nuestro favor, vale la pena esperar confiadamente en el Señor, pues el Señor que actúa de repente y que tiene todo el poder para cambiar nuestra situación en un instante, porque Él es el único. Él es el único que va a cambiar esta situación de un momento a otro. Amén. Así que si ustedes, hermanos, necesitan de esa bendición del Señor, denle el tiempo a Dios. Todo tiene su tiempo. Todo llega. Han llegado bendiciones que han pasado años por las que hemos clamado y han llegado de un momento a otro y uno dice, pero esta bendición la pedí yo hace tiempo, pero Dios sabe el momento exacto en que tenía que dártela. Así que no desmayemos, no dejemos de buscar de la presencia de Dios y sigamos luchando por esas bendiciones, sigamos clamando por esas bendiciones, que el tiempo de Dios es perfecto. Este es el mensaje que el Señor me tenía para ustedes en esta tarde. Vamos a despedir el servicio, vamos a entrar en esta oración. Padre bendito, Padre amado, mi Dios Rey Celestial, gracias te damos, Señor, por permitirnos haber estado aquí, Señor, en tu casa, por habernos permitido estar aquí ante tu presencia, Señor. Oh Padre bendito, Señor, Padre, que este mensaje sea llegando a estos hogares donde buscan de tu presencia, Señor, donde necesitan de esta palabra de vida, de ánimo, Señor. Padre, llévanos con bien, Señor, a nuestros sitios de destino, Señor, a nuestras casas, a nuestros trabajos, Señor. Pon ese séquito de ángeles guardianes, guerreros, escuderos alrededor de cada uno de nosotros aquí presentes, Señor. Y que seas, Padre bendito, tú yendo siempre delante de nosotros, Señor, quitando de en medio todo pie de tropiezo, Señor. Oh Padre bendito, Señor, y a ti, Señor, yo te doy toda la honra y toda la gloria, porque eres el único que honra y gloria mereces, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Y en esta tarde, Padre bendito, Señor, todo tu pueblo te dice, Señor, amén y amén.